cultivo de espárrago en el Perú ya tiene muchos años, podríamos hablar aproximadamente de un siglo que se viene cultivando, y es un cultivo de exportación muy rentable, siempre mantiene su precio adecuado a través de los años. En la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo de Lambayeque, nosotros empezamos a hacer investigación más o menos desde el año 1987, con las primeras siembras de los almácigos. Y la investigación más grande que pudimos hacer fue entre los años 1989 y 1992. Y producto de esa investigación es que escribimos este libro, que fue publicado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, en el año 1992. Y esta investigación lo hicimos en Lambayeque y también en La Libertad, en la zona de Virú, en la estación experimental de Virú. A propósito, este trabajo de investigación fue premiado por el CONCITEC también, porque fue una investigación larga de 3 años en donde pudimos hacer 3 cosechas consecutivas, y ahí fue donde determinamos que la edad adecuada para trasplantar era de 3 meses nada más, y ya no hacer coronas. También tenemos trabajos de tesis que se han hecho, varias tesis referentes al manejo del cultivo y también referentes a la reducción del tiempo de almacigado, porque tenemos referencias de que 20 años o más años atrás en Virú se hacían almácigos de 1 año o 2 años de duración. El objetivo de nuestra investigación en la universidad ha sido reducir ese tiempo de almácigo. Lo redujimos a 6 meses y finalmente a 3 meses. Y es lo que ahora se estila ya, es trasplantar plántulas nada más de 3 meses, o plantines que va con su champa y que se logra hasta de 2 meses y medio a nivel de invernadero o a nivel de los viveros especializados que hay ahora. En ese sentido, vamos en esta oportunidad a explicar todos los pasos en el manejo del cultivo del espárrago, de acuerdo a nuestra experiencia lograda en la universidad, acá en Lambayeque, que dígase de paso, es la Universidad Pedro Luis Gallo la primera que ha sembrado espárragos acá en el norte, después de La Libertad, después de Virú. Los primeros espárragos en Lambayeque los tuvimos en el Fondo del Ciénago de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. Así es que toda esa información la venimos pues acumulando, y mediante publicaciones ligeras estamos dando a conocer también a los productores de la región. Se ha comprobado de que el espárrago tiene gran valor alimenticio y está ubicado entre las mejores hortalizas, está ubicado entre las 6 mejores hortalizas en valor alimenticio. Quiere decir que incluir en nuestra dieta el espárrago va a mejorar pues nuestra alimentación definitivamente, y esa es la razón por qué lo prefieren en los países desarrollados. En nuestro país solamente se consume el 2% de toda la producción, el 98% se exporta. Esto tiene que ir cambiando poco a poco, de manera que la población peruana ya consuma los espárragos para mejorar su alimentación. Y así incluso se menciona también que el espárrago es anticancerígeno, ¿no? Hay varios estudios que demuestran que el espárrago previene o evita pues la incidencia de cáncer. El espárrago fructifica a una cierta edad, cuando ya ha alcanzado su máximo desarrollo vegetativo, pues aparecen los frutos y estos van a tomar una coloración rojiza. El espárrago pues es una planta que se multiplica con semilla botánica, básicamente. A partir de la semilla botánica se preparan pues los almácigos para luego trasplantar. Las semillas son de color negro, un poquito de forma irregular, y tienen la cualidad de tener latencia, o sea, tienen una latencia por cubiertas, o sea que la cubierta es muy dura para que la semilla pueda germinar. Entonces hay que darle un tratamiento de remojo. Lo óptimo hemos encontrado que debe ser 4 días de remojo. Se va cambiando el agua, dejando un día, y así al 4.º día ya se seca la semilla, se desinfecta y se puede sembrar. Los frutos se llaman bayas, parecen cerezas de color, pero solamente contienen las semillas y mayormente no tiene pulpa. Para sembrar se necesita 1 kilo de semilla
por hectárea. Para hacer una plantación de 1 hectárea de espárrago necesitamos 1 kilo de semilla para almacigar. Bueno, en cuanto al almácigo, hay hasta 3 formas, diríamos, de hacer almácigo. En camas para producir coronas, por ejemplo, las coronas son rizomas, pues, que se obtienen en promedio de 8 meses. En cambio, las camas para producir plántulas llevan solamente 3 meses. Y el rizoma recién es incipiente, está recién por formarse en la planta. Últimamente se ha adoptado ya por producir en los viveros especializados los llamados plantines. Los plantines se caracterizan porque llevan una champa o un sustrato ahí en las raíces, que es básicamente en base a turba. Si hablamos de las camas de almácigo a campo abierto, diremos que las medidas más adecuadas son de 10 metros de largo por 1 metro de ancho y la profundidad más o menos unos 20 centímetros de profundidad. En estas camas se incorpora abundante cantidad de materia orgánica, ¿no? Estamos hablando de incorporar entre 30 a 50 toneladas de estiércol, por ejemplo, por hectárea de almácigo, ¿no? Y si fuera el humus de lombriz, estamos utilizando unas 20 toneladas de humus de lombriz para incorporar en el área de almácigo, 20 toneladas por hectárea. Aparte de la materia orgánica, también en los almácigos se aplican fertilizantes químicos, por lo general fertilizantes compuestos que tengan nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Por qué? Porque como los almácigos van a tener bastante duración, es necesario complementar los nutrientes que le da la materia orgánica con fertilizantes químicos. En cuanto a los plantines, ya se obtienen pues en viveros especializados, en instalaciones adecuadas, tipo invernadero y con riego por microaspersión o por nebulización. También los plantines salen de menor edad, podríamos hablar de 2 meses y medio más o menos, y es la tendencia actual de enviar a hacer los plantines en estas empresas. Entonces las empresas compran su semilla o importan su semilla del extranjero, pero le proporcionan a la empresa viverista para que les prepare sus plantines. Para preparar el terreno del campo definitivo hay que darle muchas labores y mucho ingreso de maquinaria también. El espárrago es uno de los cultivos que demanda abundante cantidad de maquinaria agrícola, empezando por las labores de desfonde o subsoleo. Obligado hay que pasar subsolador. ¿Por qué? Porque hay que romper las capas profundas del suelo, ya que el espárrago es un cultivo perenne que va a estar muchos años en campo. Es necesario roturar el suelo a profundidad, porque a veces se forman capas duras, como es el caso del hard pan, que lo forman cultivos que se siembran por muchos años. Entonces, para iniciar una plantación de espárrago hay que roturar a fondo pasándole subsolador. Posteriormente hay que también utilizar los arados. Arados puede ser de discos para voltear el terreno. Posteriormente el pase de rastra en forma cruzada para mullir el terreno. De repente también podríamos usar un rotovator, un arado rotativo para culminar el movimiento. La rufa también para nivelar. En los países desarrollados utilizan nivelación láser, que es más efectiva y deja un trabajo en grandes áreas, es posible a 0 o 1 dependiente. Y luego ya el surcado, usar los surcadores a la distancia conveniente para ya realizar el trasplante posterior. Listo. Bueno, en esta oportunidad ya estamos en la operación de trasplante del espárrago, después de haber hecho los almácigos en 2 modalidades: almácigo en camas para plántulas y también almácigo en surco. Estamos procediendo al trasplante. Esto es espárrago para verde. En este caso se ha surcado el terreno a 1,50 m entre surcos y las plantas van cada 30 centímetros. Esta disposición está también adecuada para instalar el riego por goteo. Las cintas tienen perforaciones cada 30 centímetros. Es importante llevar las plantas bien agostadas del almácigo. Quiere decir que estas plantas, como han salido de almácigo en camas, a raíz desnuda,
estas plantas previas al trasplante se han agostado, los almácigos han sido agostados, se les ha quitado el agua por espacio de 3 semanas, 21 días sin agua para que estas plantas estén preparadas para el trasplante. Entonces ahora estamos trasplantando, se ha arado con terreno a punto, se ha surcado a las distancias convenientes y ahora estamos trasplantando. Luego de colocar ya las plántulas en posición vertical, procederemos luego a aplicar el riego. En este caso vamos a aplicar el riego por gravedad, pero posteriormente ya estaremos aplicando también el sistema de riego por goteo. Es importante, previo al trasplante, desinfectar las coronas o también las plántulas, desinfectarlas, y para eso utilizamos un fungicida como por ejemplo el Benlate, o también se puede usar el Omay, y un nematicida como el caso del Vidate, para evitar pues la incidencia o el ataque de nematodes, sobre todo como el espárrago se siembra en cultivos en terrenos muy sueltos, arenosos o francoarenosos, puede incidir ahí los nematodes. Por eso hay que utilizar ahí, incluir en la desinfección el producto conocido como Vidate. Hablando del abonamiento y la fertilización, diremos que el espárrago es un cultivo que demanda mucho abono orgánico. Hay 3 formas de aplicar la materia orgánica. Una, a la preparación del terreno, o sea, eso se llama la aplicación total a todo el campo. Estábamos hablando de 30 a 40 toneladas de estiércol por hectárea. Y si es humus de lombriz, 10 toneladas por hectárea. Después, cuando ya se ha hecho el surcado, se cava un hoyo en el fondo del surco donde va a ir cada corona o cada plántula, y en esos hoyos se coloca materia orgánica adicional, porque como el cultivo va a estar varios años, tiene que tener materia orgánica de fondo. Ahí se aplica más o menos entre 5 a 7 toneladas por hectárea, la materia orgánica que va en cada hoyo donde va a ir las plantas. Posteriormente, ya para cada campaña o cada cosecha, se aplica materia orgánica a razón de 15 a 20 toneladas por hectárea en forma de cobertura o en bandas a los lados de la hilera de siembra. En cuanto a la fertilización química, también es un aspecto muy interesante, muy importante, porque esto nos va a determinar los mayores rendimientos. Y mucho más actualmente, que ya se utilizan los sistemas de riego presurizado, se aplican los fertilizantes a través de sistemas de riego. Por ejemplo, el riego por goteo, ¿no?, que es el más adecuado. Se aplican lo que se llama la fertirrigación, determinados esquemas de fertilización, en donde consideran tanto macronutrientes como micronutrientes. En campo abierto o por gravedad, pues se utilizan fórmulas como por ejemplo podría ser 180 unidades de nitrógeno, 120 de fósforo y 100 unidades de potasio. Bueno, en espárrago actualmente se está utilizando el riego presurizado por goteo, es el más adecuado, en donde los goteros van cada 30 centímetros en las cintas de goteo, y es el más adecuado porque es un cultivo de relativamente baja densidad, ¿no? Cuando es por gravedad, más o menos se utilizan entre 8 a 10.000 metros cúbicos por hectárea, o sea, por campaña. Con riego por goteo se podría reducir a la mitad aproximadamente la cantidad de agua a utilizar. Es importante, cuando es por gravedad, pues no distanciar mucho los riegos. Podría ser cada 10 días máximo los riegos. Como los surcos son bastante profundos, sí retienen bastante humedad. En cuanto al riego por goteo, ya es más constante el suministro del agua, y también se aprovecha pues el sistema para aplicar los fertilizantes. Entonces es importante, el espárrago demanda agua también durante la cosecha. Eso hay que tener en cuenta, que el espárrago necesita riegos mientras se está dando la cosecha, para elevar el rendimiento y también mejorar la calidad de los turiones. En cuanto a control de malezas, también el espárrago es un cultivo que demanda bastante el uso de herbicidas, pero tiene que considerarse herbicidas selectivos y también herbicidas de contacto. Pero los herbicidas de contacto como el paraquat,
el glifosato deben aplicarse cuando el espárrago no está presente, o sea, cuando se corta la parte aérea, porque estos herbicidas pueden afectar si le cae al follaje. En cuanto al control fitosanitario, diríamos que las plagas más importantes del espárrago son los trips. Hay que controlar oportunamente, siempre hay controles en ataques iniciales para cortar el avance de la plaga, y en el caso de trips funcionan muy bien las hipermetrinas en general. Luego tenemos la otra plaga, que es la prodiplosis, y la prodiplosis se controla bien con productos en base a imidacloprid. Sí, pero es una plaga que tiene muchos hospederos, por eso hay que tener cuidado al sembrar también cultivos adyacentes al espárrago. Lo que se requiere para el caso de enfermedades es básicamente contar con cultivares tolerantes a enfermedades. Eso es lo ideal. Pero en caso que ya se presenten pues los problemas en plantaciones ya establecidas, habría que tomar las medidas más convenientes. Por ejemplo, en el caso de Fusarium, te recomienda desinfectar, ¿sí?, las coronas y las plántulas de espárragos, desinfectarlas. Funciona muy bien el Benlate al 2 por 1000. Aparte, bueno, hay los nematodes, también hay que tener cuidado con nematodes, sobre todo cuando los terrenos son muy sueltos. La roya también es otra enfermedad. Nosotros hemos tenido roya en Lambayeque, sobre todo en la etapa de almácigo, pero hay productos también adecuados para roya, como el Plant Vax, el Royacid. Y aparte de esto, hay que quemar toda la parte afectada, cortarla y quemarla para que la enfermedad no se disemine. Cuando el suelo es franco arenoso, más bien les vamos a dar 2 meses de agoste. Y cuando el suelo es arenoso nada más, un solo mes. ¿Por qué? Porque un suelo arenoso ya retiene menos humedad y más rápido se va a secar pues el cultivo también. Al practicar el agoste, todas las sustancias acumuladas en la parte aérea se translocan o se movilizan pues a los órganos subterráneos, como son la corona y las raíces reservantes que tiene el espárrago, porque eso va a permitir posteriormente producir los turiones. Mientras más acumulación de reservas haya en los órganos subterráneos, va a haber una mayor producción y un mayor rendimiento de turiones. Entonces, ya pasado el agoste, o concluido pues el agoste, viene una labor que se llama el chapodo, que es el corte de la parte aérea del espárrago para que ya se inicie la cosecha. Pero previamente al brotamiento ya de los turiones hay que también fertilizar. Por lo general se aplica la tercera dosis de nitrógeno que falta, esto cuando son cultivos pues, regados por gravedad. Y en el caso de espárrago blanco hay que aporcar, o sea, aporcar la línea de siembra, más o menos a una altura de unos 25 centímetros, para que los turiones salgan de color blanco por la ausencia de luz que van a tener. En cambio, si se trata de espárrago verde, simplemente se corta la parte aérea y se deja pues que broten los turiones y crezcan expuestos a la luz, por lo tanto se verdean. Y siempre el corte de los turiones debe ser más o menos de 8 a 9 pulgadas. Después de cortar los turiones en el campo, hay que transportarlos en jabas lo más rápido posible hacia el centro de post cosecha. Para la cosecha se utilizan herramientas adecuadas como son las gubias. Hay 2 tipos de herramientas de cosecha: la cosechadora o la herramienta de cosecha para espárrago verde, que es más simple, a manera de una espátula, mientras que la cosechadora de espárrago blanco, más llamada gubia, es una herramienta de forma acanalada y que es fuerte porque tiene que entrar en el suelo. Una vez que el turión blanco aparece en la superficie del suelo, basta observar la punta del turión para orientar la herramienta de cosecha abrazando al turión, de manera que no dañe a otros turiones que están por salir. Actualmente
hay demanda para ambos tipos de espárragos, para espárrago blanco y para espárrago verde. Es importante ya en la planta de procesamiento o de post cosecha, importante cortar los turiones a un solo tamaño, ¿no? Como decía, entre 8 a 9 pulgadas es el tamaño requerido para exportación. También se clasifica ahí por categorías, primera, segunda, tercera, etcétera, de acuerdo a los estándares de calidad exigidos por los países compradores. También a los espárragos hay que someterlos a un proceso de enfriado y para eso se utilizan los equipos de hidrocooling para enfriar el espárrago, porque de todas maneras en el transporte desde el campo hasta la planta de empaque siempre el espárrago se recalienta y eso va a hacer que el espárrago pueda perder calidad. Entonces es necesario bajarle la temperatura del espárrago con estos equipos de hidrocooling. Posteriormente ya viene el empaque. Para el caso de espárrago blanco se utilizan cajas de forma de paralelepípedo, mientras que para el espárrago verde las cajas pueden ser de madera o también de un cartón especial. Bueno, en cuanto a la comercialización, diríamos que el espárrago pues, básicamente se exporta. En el Perú, como decía anteriormente, el 98% del espárrago se exporta. Al mercado local solamente va un 2%. En Lambayeque nosotros tenemos un mercado cautivo para la producción de espárrago, para la venta local. Los supermercados instalados ahora en nuestra ciudad capital, en Chiclayo y también en otras ciudades de la región, demandan espárragos frescos.